La ciencia nos ha prestado su lente para filtrar la sabiduría de Ifá y encontrar pruebas de su veracidad. Pero, ¿qué significa la palabra Ifá? La respuesta la encontramos en el principal odu o matriz de su enciclopedia literaria llamado Babae Yilbe. En una de sus historias nos habla de la ocasión cuando uno de los discípulos de Orúmila, llamado Amosu, le pidió al maestro que le enseñara el significado de los números en Ifá. Este, utilizando la metáfora o parábola, se dispuso a explicar los números del 1 al 16. De estas explicaciones tomaremos el ejemplo de lo escrito sobre los números 1 y 6. Sobre el 1 leemos lo siguiente. Orúmila dijo, cuando contamos, ¿no comenzamos por el 1? Yo respondí, ciertamente nosotros comenzamos por el 1, maestro Ifá. Ifá replicó, en cierta ocasión yo declaré esto a Ninola, del linaje de Olufunade. Ni, en tu nombre deriva de Eni, el 1, pero tienen las mismas raíz. Ni también puede significar tener, de manera que tú tendrás riqueza y disfrutarás de la realeza. Niniola no entendió. ¿Y tú? ¿Lo entiendes? Yo respondí, sí, señor. Entiendo que el múltiplo es derivado de la unidad universal, por supuesto. En estos versos sobre la numerología de Ifá, se destaca el significado del 1, representando la cohesión y armonía que existe en el universo. Es decir, todos los elementos que lo componen, entrelazados en un todo a partir de su fuente creadora, Olodumare, quien constituye el patrón atrayente y cohesionador. Esto está explicado científicamente en la teoría del universo holográfico, que se nutre de investigaciones de grandes científicos y teóricos de la física, desde Einstein, Heisenberg, Bell, Bohr y David Bohm, quienes describieron el universo holográfico como un poder invisible no tangible, manifiesto en las partes tangibles. El concepto holográfico viene de la palabra holograma, del griego holos, que significa completo o un todo, y grama, que significa mensajes. Una interpretación sería los mensajes dados en un todo. Este concepto fue dado por primera vez por el físico húngaro Denis Gabor, quien recibió un premio Nobel de Física en el año 1971 por su trabajo. El holograma es una imagen tridimensional creada a partir de un rayo de luz coherente. Tomemos como base un rayo de láser y hagámoslo pasar a través de un divisor de rayos. Esto nos dará dos rayos. Uno se llamará rayo referente, cual guiado por un espejo se proyectará en un plato fotográfico. El otro rayo se llamará rayo operativo, que se proyecta sobre el objeto y guiado por espejos, también se proyectará sobre el plato fotográfico, dando lugar a una interferencia de frecuencias que proyectará la imagen tridimensional del objeto, aun cuando éste no se encuentre presente. Esto explica que el mundo material en que vivimos no es más que un holograma del mundo causal que no vemos. Es decir, el mundo invisible de las dimensiones, donde reside su creador y sus fuerzas derivadas o múltiples, conocido por los orichas. Y aunque no sean tangibles, se desdoblan o manifiestan en cada parte material que compone ese todo que nosotros llamamos el universo del hombre. Al explicar el número 6, Orúmila dijo, analiza Efa,
el número 6. Yo dije, enséñame el número 6, por favor, Ifá. Él me dijo, Fa, en Efa, significa guiar o traer. Ahora escucha este juego de palabras, continuó diciendo. Él guía la prosperidad hacia la casa. Él trae la riqueza desde la granja. Después preguntó, ¿qué cosa es? El asadón, por supuesto. Él mismo aseveró, gentilmente. Fa también significa perforar, como lo hace la aguja con la tela, convirtiéndola en piezas de ropa. Y prosiguió a decir, en cierta ocasión yo declaré esto a FIFA, pero nunca percibió que Fa es la raíz de Ifá. En estos anteriores versos se observa la palabra Ifá como el sustantivo nombre derivado del verbo Fa en Yorubá, significando el que guía o trae la riqueza y la prosperidad. Concluyendo este análisis, evidentemente la verdad de Ifá está estrechamente ligado al número 6, como lo es también al 1. Por otra parte, en el mismo Odu o matriz de Ifá, Baba e Yobe, encontramos en otro de sus versos la siguiente acotación. Ifá o titonio mi fiteleisa, cuya traducción es la siguiente. La verdad de Ifá se reviste de cristales en el agua. El doctor en medicina alternativa japonés Masaru Emoto, creador del Instituto General IHM, ha ofrecido evidencias sólidas científicas sobre estas relaciones que sostiene Ifá con el número 6 y su capacidad de construir cristales en el agua. Utilizando un aparato analizador de resonancia magnética adquirido en los Estados Unidos, pudo darse cuenta que el agua se convertía en mensajero o conductor de frecuencias electromagnéticas de todo aquello que entraba en contacto con ella. Después, utilizando frascos de cristal esterilizados, depositó 1 mililitro de agua de las cataratas de Chiraito en Japón en cada uno de ellos y los puso a congelar a una temperatura de 25 grados bajo cero. 3 horas después, los cristales congelados fueron analizados con poderosos microscopios y los resultados observados fueron sorprendentes. Estructuras de cristales formando figuras hexagonales con perfecta simetría, armonía y belleza salieron a la luz. Pero observen que estas preciosas formaciones del mundo natural siempre tienen como características 6 lados o puntas en formas simétricas, corroborando la identificación de Ifá con su raíz etimológica Fa, que significa 6, y el poder armonioso y absoluto de su verdad reflejado en estructuras cristalinas, tal como lo expresa el verso de Yobe. La verdad de Ifá se reviste de cristales en el agua. Este mismo experimento se repitió, pero esta vez utilizando etiquetas escritas con palabras de mensajes positivos y también negativos. Y los resultados fueron los siguientes. Mensajes como te odio, te mato, tú tienes que, guerra, etc., no formaron cristales, más bien figuras horrorosas. Por otro lado, palabras como amor, gratitud, paz, formaron exquisitas figuras reflejando delicadeza y elegancia. Estos experimentos prueban el poder oculto constructor de vida en la verdad de las palabras de Ifá.
1 y 6. Sobre el 1 leemos lo siguiente. Orúmila dijo, cuando contamos, ¿no comenzamos por el 1? Yo respondí, ciertamente nosotros comenzamos por el 1, maestro Ifá. Ifá replicó, ocasión cuando uno de los discípulos de Orúmila, llamado Amosu, le pidió al maestro que le enseñara el significado de los números en Ifá. Este, utilizando la metáfora o parábola, se dispuso a explicar los números del 1 al 16. De estas explicaciones tomaremos el ejemplo de lo escrito sobre los números y disfrutarás de la realeza. Niniola no entendió. ¿Y tú? ¿Lo entiendes? Yo respondí, sí, señor. Entiendo que el múltiplo es derivado de la unidad universal, por supuesto. En estos versos sobre la numerología de Ifá, se destaca el la ciencia nos ha prestado su lente para filtrar la sabiduría de Ifá y encontrar pruebas de su veracidad. Pero, ¿qué significa la palabra Ifá? La respuesta la encontramos en el principal odu o matriz de su enciclopedia literaria llamado Babae Yilbe. En una de sus historias nos habla de la ocasión. En cierta ocasión yo declaré esto a Ninola, del linaje de Olufunade. Ni, en tu nombre deriva de Eni, el 1, pero tienen las mismas raíz. Ni también puede significar tener, de manera que tú tendrás riqueza y